Bueno, buenas noches nuevamente con todos. Voy a pasar directamente a presentar a los ponentes. En primer lugar tenemos a Fiorella Vázquez Rebasa. A ver, ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestra en Gestión y Desarrollo Inmobiliario por la Universidad de San. Es jueza especializada en lo civil de la Corte Superior del Callao y profesora de la Facultad de Derecho de la PUC. También tenemos a Aide Pérez Saavedra, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Derecho por la misma universidad y jueza del primer juzgado transitorio de la Corte Superior del Callao. Y finalmente a Helner Morocho Núñez, abogado por la UPAO y magíster en Derecho Civil y Empresarial por la misma universidad, además de juez especializado en lo civil del primer juzgado especializado de Bagua, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Muy buenas noches con todos, estamos muy contentos con su participación y estamos seguros de que nos van a aportar interesantes ideas. Vamos directamente con la primera pregunta. Cada uno tendrá un tiempo de 5 minutos para responder a la primera pregunta. Y la pregunta es, la protección de la familia y los bienes, la protección de los bienes de la sociedad gananciales parece que ha sido el criterio más importante que ha adoptado el Pleno al momento de optar por la tesis de la nulidad. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? ¿Considera que el haber optado por la otra tesis, es decir, la ineficacia, hubiera sido realmente perjudicial para la familia? Eh, Doy el pase a la doctora Fiorella Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Temis por la invitación, Enfoque Derecho específicamente, saludar a los invitados, a mis amigos jueces, tanto al doctor Morocho como a la doctora Pérez. Y bueno, voy a responder a la pregunta, ¿no? Se me pregunta respecto a si la tesis de la ineficacia hubiese vulnerado el interés de la familia. En primer lugar, debo mencionar que si bien este es un pleno, que es un precedente vinculante para los jueces, ¿no? Para nosotros, no estoy de acuerdo en el sentido que se indique que digamos, este artículo 315, proteja el interés de la familia y la igualdad entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque, o sea, no se explica en primer lugar en el voto de mayoría cómo así los protege, y si uno va a leer el artículo 4 de la Constitución, observamos que es un principio o una directriz que está dirigida a la comunidad y al Estado en su protección. ¿Y cómo se materializa? Si hacemos una búsqueda, las resoluciones del Tribunal Constitucional se puede materializar, por ejemplo, cuando no se le reconoce derecho de pensiones a un hijastro, o cuando no se le reconoce algún seguro de salud a una persona, a una pareja que son del mismo sexo, en ese sentido, ¿no? En ese reconocimiento de la familia. Pero creo que el 1315 no trata de proteger el interés en el reconocimiento de esta familia, sino simplemente versa en la relación intersubjetiva de los representantes de este patrimonio autónomo, ¿no? De estos esposos, de cómo van a ser aquellos actos de administración, disposición, de adquisición, entre otros, que finalmente son actos patrimoniales. Entonces, por ahí yo no vería tanto que proteja el interés de la familia. Por otro lado, la igualdad entre los cónyuges. O sea, entiendo que en el código anterior, el código civil anterior, con todo, pues, una tradición en donde no se ha reconocido al rol de la mujer como debió reconocerse, pues había una norma con digamos, un contenido un poco machista en el sentido, ¿no?, de que se decía que el hombre era el que administraba los bienes de la sociedad. Pero ya no, esta norma, o sea, ya se satisface reconociendo esta igualdad, reconociendo a ambos esposos que pueden participar, que pueden administrar conjuntamente esos bienes. La igualdad está satisfecha en eso, ¿ok? O sea, el hecho de que un esposo disponga de un bien social no desprotege la igualdad. No lo desprotege porque, ya he dicho, es una relación intersubjetiva. Y por otro lado, tiene, en todo caso, es un aprovechamiento, ya, es un aprovechamiento de una situación. Y tiene remedios de tutela. Antes del pleno lo tiene, que es la ineficacia, el artículo 167. Bueno, y ahora interpretándolo y creando pues este pleno, la nulidad virtual. Por lo tanto, desde mi óptica, en realidad no protege ni el interés familiar ni la igualdad de los cónyuges. Entonces, siendo ello así,
ya se aplique la nulidad o la ineficacia, el cónyuge que ha sido perjudicado por este acto de disposición de bien social tiene un remedio de tutela, ¿ok? Entonces, no es que la ineficacia no lo proteja. Yo diría al contrario, lo protegía más. ¿Por qué? Porque le daba esa posibilidad de ratificar ese negocio, ¿no? En el cual dispuso de su supuesto derecho. Lo podía ratificar, pero ahora con la nulidad no puede hacer nada, ¿no? No puede, simplemente se declara nulo. Entonces tendría que celebrar más bien un nuevo negocio y le quita esa posibilidad. Por otro lado, también el 2014, a este tercero que adquiere, ¿no? Del primer adquirente, subadquirente en todo caso, tampoco pues se vería protegido o sería discutible si se protege la eficacia, ¿no? Entonces yo vería que al contrario, la eficacia resulta ser en todas maneras, si uno quiere buscar, entre comillas, el interés, que protege el interés de la familia, resultaría ser más beneficioso. Muchísimas gracias, profesora Fiorella. Ahora vamos a dar paso a la doctora Aide Pérez por el tiempo de 5 minutos. Buenas noches. Con relación al octavo pleno casatorio, mi posición, yo sí considero de que en principio respecto a la protección de la familia, considero y estoy de acuerdo con el octavo pleno casatorio. Fíjese, el artículo 315 se encuentra regulado justamente en el libro de Derecho de Familia. Entonces, el derecho de familia tiene principios totalmente distintos al derecho civil. Tenemos la protección de la familia. Si bien es cierto, nuestra Constitución Política, en nuestro artículo 4, habla de la protección de la familia y no solamente protege al matrimonio, sino también protege a las uniones de hecho. En ese sentido, pues, también tenemos el principio del interés superior del niño y del adolescente. Tenemos otros principios que no necesariamente son aplicables al derecho civil. En ese sentido, considero yo de que este octavo pleno casatorio me parece acertado de que se haya declarado la nulidad del acto jurídico, ya que el artículo 315, si bien es cierto, no lo regula, en el sentido de que si uno solo de los cónyuges dispone de los bienes, yo considero que sí estaría afectando el interés de la familia y la protección exclusiva de los integrantes de la familia, ¿no? Si nosotros vemos la legislación comparada, tenemos que toda la legislación comparada, excepto Alemania, ¿no?, habla de la ineficacia. Entonces, yo considero que la realidad de Alemania, por ejemplo, es distinta a la peruana, ¿no? Entonces, el 219, ¿no?, el 219 que habla de la nulidad y sobre todo el inciso octavo, nos habla pues de la nulidad virtual. Entonces, esta nulidad virtual, es decir, este acto jurídico sería nulo porque está contraviniendo el orden público, ¿no? En ese sentido, pues consideraría yo acertado este octavo pleno casatorio, declarando la nulidad de este acto jurídico celebrado entre ambos cónyuges. Y con relación pues a la ineficacia, por ejemplo, pues me parece que afectaría en este caso al patrimonio autónomo o a la sociedad conyugal, en el sentido que se estaría haciendo como una especie de liquidación de la sociedad de gananciales, porque permitiría que uno solo de los cónyuges o una de las partes tenga el 50% respecto de sus bienes conyugales, ¿no? Prácticamente es como una salida alterna a que a la sociedad conyugal, uno de los cónyuges pueda hacer una liquidación de esa sociedad teniendo el 50% de respecto de los bienes. Entonces, en ese sentido, está mi opinión, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Vamos con el doctor Kelder Morocho por el tiempo de 5 minutos. Ya. Gracias. Primero agradecer a Enfoque de Derecho por esta invitación a esta mesa para tratar sobre temas referidos al octavo pleno casatorio, siendo su preocupación la constante preocupación por el tema de la actualización del derecho. Espero que esta conversación resulte fructífera para todos. Bueno, centrándome en la pregunta concreta, lo que ha hecho el Pleno, el voto en mayoría en sí,
es haciendo una interpretación sistemática del artículo 315 con el 313, señalando principalmente de que la administración, en este caso del patrimonio conyugal, corresponde a ambos cónyuges, ¿no? De modo literal, así lo dice el 315, la disposición de un bien social se entiende que deben concurrir ambos cónyuges, ¿no? Y básicamente hace referencia a que esto se sustenta por dos principios, básicamente, ¿no? La protección del interés familiar, ya más adelante diré que esto no es un interés familiar, y el tema de la igualdad de los cónyuges. Estas serían las razones por las que le daría la noción o la connotación, en este caso, a esta norma, el tema de interés, digamos, una norma imperativa, ¿ya? Y una norma de orden público, ¿no? Y por eso la transgresión de este 315, su incumplimiento supondría una afectación o estaría incursa dentro de una causal de nulidad del inciso 8, artículo 19 del Código Civil, ¿no? Si me preguntas si estoy de acuerdo, básicamente no. ¿Por qué? Porque quiero hacer una crítica al 315. Si nos remitimos a cualquier concepto distintivo en teoría general del derecho entre unas normas de orden público y normas de orden privado, las normas de orden público involucra que siempre intereses sociales, esto es que buscan un bienestar común, ¿no? Las normas serán de orden, así en esa única situación serán de orden público, de lo contrario tendrán un interés particular. Para mí la disposición de una sociedad de gananciales sin la intervención del otro cónyuge no es un problema que afecte a todas las familias, ni a una relación específica o que todas las relaciones jurídicas de disposición signifiquen transgredir 315 del Código Civil. Es más, lo que afecta es una relación particular, que es una relación patrimonial, y esa relación patrimonial no podría ser considerada una norma de orden público. Esa afectación no podría generalizarse a todas las relaciones. Entonces, para mí, es como que si yo dijera, ¿no?, de que el derecho de propiedad, siendo una norma constitucional, es una norma de orden público. Por lo tanto, si yo realizo comercializo una venta de bien ajeno, significaría que también estaría afecta de una causal virtual según el 219, inciso 8. Sin embargo, eso no es así, porque para la disposición de un acto, de un bien ajeno, existe la rescisión. Entonces, allí un poco que discrepo respecto a esta postura. En cuanto a la pregunta si la ineficacia hubiera sido perjudicial para la familia, la respuesta es no. Más bien es al contrario, la ineficacia lo que hubiera garantizado, lo que hubiera, digamos, equilibrado es una garantía no solamente para el cónyuge que no intervino, ¿ya?, sino también para el primer comprador, porque si para el primer cónyuge no es inoponible este acto jurídico, para el cónyuge se mantiene el remedio, que es la rescisión. Entonces, así se hubiera garantizado. En principio, al haberse aplicado la nulidad, la nulidad es una característica, es que es nulo para todos, para el cónyuge que no participó, para el comprador, y a ninguno excluye. El efecto favorable de la sociedad conyugal, si se hubiera considerado como ineficaz, es que para la sociedad, como ya les dije, hubiera sido inoponible. Sin embargo, con el tema de la nulidad, lo que le genera es una protección para la familia, pero una total desprotección para el primer comprador, porque el primer comprador ya no puede utilizar la rescisión porque la rescisión supone un contrato válido, pero por un elemento ajeno es que no se ejecuta. En cambio, en la nulidad, lo único que tendría que hacer es un tema de un resarcimiento. O sea, la única posibilidad que tiene el comprador sería el tema de la pretensión indemnizatoria, pues buscaría poner al demandante, en este caso al primer comprador, en una misma situación como que si ésta se hubiera celebrado, ¿no? Y eso se denomina en doctrina como resarcimiento de interés negativo. Situación diferente en el otro caso, en el tema de la rescisión, cuando se demandaría la indemnización, ya,
de un contrato válido que buscaría poner, en este caso, al primer comprador en la misma situación como que si el contrato se hubiera ejecutado. Eso es resarcimiento de interés positivo. Entonces, para concluir, principio, no afecta el orden público. El 315 no es una norma de orden público, ¿por qué? Porque no afecta el interés general, es un interés eminentemente patrimonial de una de las relaciones derivadas, en este caso de la relación matrimonial, porque de lo contrario tampoco se hubiera, por ejemplo, regulado el tema de la separación de patrimonios, ¿no? Entonces yo creo que allí un poco es una óptica muy restrictiva de considerar que la familia involucra todos los aspectos, y no es así, ¿no? Para considerar una norma de orden público, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos ahora con la pregunta número 2. ¿Consideran ustedes que con la adopción de este pleno, la discusión ya está cerrada en la judicatura? ¿O es que aún se puede cuestionar o interpretar el tema, o incluso si algún juez podría adoptar una decisión distinta en un caso que se le presente? Vamos con la doctora Fiorella. Sí. Bien, como lo digo y lo he dicho también en otro conversatorio, quiera que no, tenemos que seguir el precedente vinculante porque es obligatorio para el seguimiento de los jueces. Si bien mi posición personal es de alguna manera aplicar la ineficacia, la inoponibilidad, ¿no? Porque finalmente, si nosotros vemos, o sea, no restringidamente el artículo 315 como un derecho de familia, sino como parte de todo el orden jurídico, observamos que ese consenso que se celebró entre el cónyuge disponente y este comprador, pues sí genera efectos, pero son efectos obligacionales. Entonces, creo que hay una confusión en pensar de que con este consenso se transfiere la propiedad, el efecto real. Y no es así, o sea, no se transfiere el efecto real. Recuerden que hay compraventa obligacional y compraventa con efecto real. Es obligacional porque obviamente el bien no le pertenece al cónyuge, ¿no? Pertenece a la sociedad conyugal, al patrimonio autónomo, ¿no? Entonces, la inoponibilidad es un remedio sumamente, digamos, aplicable y bueno para este tipo de contratos, ¿no? Por tanto, la verdad que me parecía que era el mejor remedio y debieron decantarse en ese sentido, porque si nosotros observamos más o menos los comentarios que han habido de los amigos Purit, ¿no? Y la parte doctrinaria que se hace en los considerandos, la gran mayoría adopta por esta postura, ¿no? Entonces, uno que otro adopta por la nulidad. Entonces, en realidad, no sé qué tanto beneficia haberse finalmente decantado por la postura de nulidad. Bueno, no obstante a ello, debo manifestar que es una posición que ya es tomada, ¿no? Hasta que no haya otro pleno que, digamos, y no observe esta regla, ¿no? Que mute esta regla, tenemos que seguirla. Tenemos que seguirla, así no estemos de acuerdo, ¿ya? Porque es una opción. Lo que está diciendo realmente es que es nulo porque vulnera normas de orden público. Yo puedo pensar particularmente, para mí no son normas de orden público, puede ser en todo caso una norma imperativa, pero esa es la interpretación y este precedente es parte del derecho, es tal cual como una norma, entonces hay que observarla, ¿no? Si le preguntas, ¿me apartaría de este pleno para este supuesto, ojo, no estoy analizando los demás supuestos, no, yo no me apartaría, aplicaría lo dispuesto por el pleno. Muchas gracias, doctora Fiorella. Ahora vamos a pasar con la doctora Aide, sin antes recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat, si es que desean orientadas a un ponente en concreto, o si no, de manera general, para que cualquiera la responda. Le doy el pase, doctora Aide, para que absorba la segunda pregunta. Con relación a la aplicación del precedente vinculante del octavo pleno casatorio, siendo que es un precedente vinculante, debemos pues estar al artículo 400 del Código Procesal Civil, es decir, que es de aplicación obligatoria.
Sin embargo, ¿no? De conformidad también con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿me puedo apartar de ese precedente? Sí, sí, el juez lo puede hacer. Los jueces podemos apartarnos con una debida motivación. Si es que de repente no estamos de acuerdo con ese precedente, se considera que el juez podría apartarse del precedente, pero con una debida sustentación y motivación. Ese es desde mi punto de vista. Y por otro lado, solamente agregar, ¿no? Agregar de que con relación a mi postura de la nulidad respecto a la disposición de los bienes conyugales, pues existe, por ejemplo, no existe a nivel legislación comparada o sustentatoria respecto a la ineficacia, ¿no? Considero que es una creación un poco peruana respecto a esta postura de la ineficacia, ya que nosotros tenemos, por ejemplo, en España, por ejemplo, tenemos la ley 11 de 1981 del 13 de mayo del 81, que impulsa la reforma en el derecho de familia, el artículo 1320, primer párrafo del Código Civil español, preceptúa para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos, o en su caso, autorización judicial. Entonces, por ejemplo, este artículo, tenemos de España. También tenemos de Argentina, el artículo 456, actos que requieren asentimiento, el 456, actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlas fuera de ella. El que no ha dado su consentimiento puede demandar la nulidad del acto o restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses. Igualmente en la legislación uruguaya. Y así en la mayoría de la legislación latinoamericana, pues se apuesta por la nulidad del acto jurídico porque está en contra del interés de la familia y en este caso el principio de protección de la familia, según mi entender. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos directamente con el doctor Kellner. Sí, pero antes de esto yo quisiera sí hacer un tema de distinción entre precedente vinculante al que han hecho referencia con precedente judicial y doctrina jurisprudencial, ¿sí? El tema de precedente vinculante está referido para procesos constitucionales, ¿no? Que tiene características totalmente diferentes a las expedidas por la Corte Suprema como en este caso, precedente judicial. Ya las formas en las que se emite o las formalidades en este caso que se emiten son totalmente diferentes. Mientras uno está regulado en el Código Procesal Constitucional, el tema del pleno del presidente judicial al que hace referencias, el octavo pleno casatorio civil, es un tema regulado en el artículo 400. Si la pregunta es, si yo debo observarlo, yo sí tengo en sí una objeción directa frente a la emisión del pleno. El artículo 400 dice que para aprobarse un pleno tiene que ser con mayoría absoluta, ¿sí? Las salas civiles están conformadas por 5 magistrados. Entre las 2 salas son 10 magistrados. Para que exista mayoría absoluta significa que sean 6 magistrados los que voten a favor de ese precedente judicial. Si nosotros revisamos el precedente, son 5-4, porque un magistrado falleció. Si la norma contenida en el artículo 400 del Código Procesal Civil, que es la regla que de alguna forma estructura la forma como se va a emitir el precedente, es una norma de orden público, es imperativa según artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil, significa que su observancia genera una nulidad. Yo no podría quitarle mérito al tema que está resolviendo, como una casación, sí, pero sí encuentro un poco de cuestionamiento al tema de la formalidad que el propio ordenamiento exige y que ni siquiera han tenido, digamos,
no sé si el tino de decir por qué en esta situación excepcional se emite sin esa condición formal que exige la norma. Entonces, primer tema a advertir en este caso es el tema de la formalidad. Si ya he escuchado a otras personas que dicen, sí, efectivamente, no se le puede negar la posibilidad de que eso sea una cuestión, una casación, pero el tema del presidente judicial, me parece que no. Primera situación. Ahora, aterrizando ya a los hechos, ¿no? Ese es un tema como para un poco debatir y en el transcurso de cualquier conversación referido a esto se puede ir mejorando, ¿no? Respecto a lo que nosotros, si corrige, si soluciona, como ya lo dije en la primera pregunta, creo que se optó por un camino mucho más fácil. Es incluso en la propia pleno, el voto por mayoría ni siquiera es explicado por qué se opta por esa causal, ¿no? Y que debe observarse, yo creo que habría que esperar a ver cómo se está generando la forma, pero yo creo que particularmente en la opinión que yo estoy dando es que carece de una formalidad específica, ¿no? Y al carecer de una formalidad específica, medio que me niegan la posibilidad, yo como magistrado, de poder generar una observancia, más cuando en la práctica no me soluciona, más bien me genera más complicaciones y me genera menos salidas para, en este caso, para el comprador, por ejemplo, ¿no? Sí, el tema de la ineficacia, perdón. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Sí, pues, efectivamente ha sido un tema que ha impactado el tiempo en el cual se ha demorado en salir este pleno, ¿no? Solo como una cuestión de anécdota, recuerdo cuando yo estaba llevando mis cursos de acto jurídico, en el año 2017 incluso, hablábamos del octavo pleno casatorio que iba a salir, pero también hablábamos del noveno que ya había salido. Entonces era como bien confuso porque el noveno ya está listo, pero el octavo todavía no. Entonces, efectivamente, el tiempo también es un factor que ha impactado. Bueno, ahora vamos con la tercera y última pregunta. Ya tenemos algunas preguntas una pregunta del público. Y la tercera pregunta es, ¿qué pasa con los procesos que actualmente están en trámite? ¿Deben aplicar este pleno o es que no se aplica este pleno a los procesos que están en trámite? Doy el pase a la doctora Fiorella Vázquez. Sí, bien. Sí, es una pregunta muy interesante. Quisiera responder a la pregunta que estaba en el chat, si es que nosotros normalmente en nuestra experiencia vemos estos casos. Bueno, yo diría que sí hay varios casos de disposición de bienes sociales, ¿no? En especial cuando figuran en registros públicos y en RENIEC como solteros, ¿no? Eso se genera varios problemas y también cuando hay toda una cadena de transferencias. Entonces, mi primer comentario es que efectivamente sí sirve, a diferencia tal vez de otros plenos, este pleno sí resuelve un caso práctico que se da en reiteradas oportunidades. Ya, entonces sí es verdad. ¿Qué hacer? ¿No? Eso es una buena pregunta, porque normalmente los abogados para estos casos manifiestan que es nulo por falta de voluntad, ¿no? De la gente, en este caso del cónyuge que no intervino, ¿no? Ese es el argumento que se reitera más. Entonces, yo creo que si se ha, digamos, pretendido la nulidad bajo este supuesto, bajo un supuesto objeto jurídicamente imposible o fin ilícito, entonces nosotros podemos aplicar, bueno, también dependiendo de la etapa procesal, ¿no? El principio de iuris novit curia. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros no vamos a modificar hechos, simplemente vamos a calificar jurídicamente todos esos hechos y aplicar el pleno, ¿no? Eso para el caso de los procesos en trámite. Ahora, también lo que se puede hacer es, dependiendo en el estadio procesal, también el juez, por ejemplo, si es un informe oral,
manifestar, ¿no? Que existe este pleno y que las partes, bueno, digan o sustenten jurídicamente en base al mismo su posición, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para que no se queden en indefensión, ¿no? Al momento de la emisión de la sentencia. Entonces, yo creo que no habría ningún problema para aquellos que han planteado la nulidad. La nulidad, por el principio de no injuria, podemos nosotros los jueces verlo, ¿no? Y tomar una decisión en función a lo que menciona el Pleno, ¿no? Que es nulo por vulneración a las normas de orden público. Ahora, el problema sí se genera cuando se ha pretendido la anulabilidad y la ineficacia, porque la anulabilidad ellos van a pretender por algún vicio de voluntad, ¿no? Entonces, los hechos que ellos invocan, ¿no? Van a ser disímiles a los hechos que van a invocar para la nulidad, ¿no? Y su fundamentación también, me parece, y tal cual para la ineficacia. Entonces, ahí lo veo muy complicado aplicar este principio. Lo veo bastante complicado. Yo creo que el juez tendría que decidir entre si aplicara este caso, ahí sí, o no el pleno, o sea, si para este caso ineficacia o nulabilidad, debemos aplicar este pleno, porque finalmente no se menciona la nulidad, o también otra salida que se da, por ejemplo, en el voto en minoría, que opta por la ineficacia, ¿no? ¿Y qué hacemos con los procesos en trámite que han pretendido la nulidad? Voto en minoría dice hay que declarar nulo hasta el saneamiento, ¿no? Esa es otra opción. Y la otra opción que no me gustaría es declararlo infundada o improcedente, ¿no? Porque los hechos no hay conexidad con el territorio. Eso no sería, en un punto de vista, lo adecuado, ¿no? Iría más por el primero, ¿no? El primer supuesto. Pero sí debió, en todo caso, el voto en mayoría ponerse en ese supuesto. Si bien son pocos los que mencionan la ineficacia en sentido estricto, la punibilidad o la anulabilidad, igual, siempre hay casos, ¿no? De todas maneras, a ellos yo creo que sí les va a afectar, dependiendo del criterio del juez. Como no hay un criterio al respecto, no hay una predictibilidad de lo que va a hacer, se va a tener a lo que decida el juez en el caso concreto, y eso sí puede ser problemático. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos con la doctora Aide Pérez, por 5 minutos. Así, con respecto a la aplicación del octavo pleno casatorio a los procesos en trámites o a los futuros procesos, ¿no? Con relación a los procesos en trámites, considero pues que es de aplicación inmediata, lo cual considero yo de que por el principio de adecuación y reconducción que puede hacer el juez de acuerdo al artículo 50 dentro de sus facultades, porque es el director del proceso, considero que en los casos que se planteen, por ejemplo, en este caso la ineficacia, podría dársele la oportunidad al demandante, ¿no? Para que pueda él exponer o reconducir en este caso su teoría del caso o su tesis. Y asimismo darle oportunidad, en este caso al demandado, para que pueda correrle traslado de estos nuevos hechos o si se quiere, de lo que considera el demandante, también correrle traslado a fin de que alegue lo pertinente, ¿no? Yo considero que esto se puede hacer antes de emitirse la sentencia. También podría ya el juez en su propia sentencia, yo creo que aplicar este pleno casatorio. En caso de la anulabilidad, sí considero que ya no es posible porque no hay una anulabilidad virtual. Y con relación a los procesos futuros, bueno, es de aplicación inmediata, ya el juez tiene que calificar inmediatamente la demanda, y si no se adecúa a los presupuestos de nulidad del artículo 219, entonces, bueno, tendrá que declarar pues o inadmisible o improcedente. Y como referencia tenemos, por ejemplo, el caso, en este caso, el caso Huatuco, ¿no? Que hubo una adecuación y reconducción del proceso, ¿no? A fin de no afectar, en este caso, el acceso a la justicia, ¿no? Y al principio del debido proceso, que está regulado en el artículo 139 de nuestra Constitución, inciso 3, en concordancia con el artículo 1, el título preliminar del Código Procesal Civil, pues que señala respecto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional
efectiva que tienen todas las personas dentro de un proceso. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con el doctor Helner. Sí, sí quisiera un poco responder la pregunta que se ha hecho y nos dicen el grado de conflictividad. Entiendo que debe ser quizás al número de procesos en los que tenemos conocimiento. Sí los tenemos, no son muchos, pero sí los tenemos. Y personalmente también sí genera un tema de conflictividad en un análisis personal, digo, ya en el tema concreto, en el análisis de la nulidad y en el tema de la ineficacia. Porque, por ejemplo, en dos casos concretos en los que yo he tenido, uno, se había sustentado la nulidad en el tema de ausencia de falta de manifestación de voluntad en este caso. Primero, ¿por qué descartar la ausencia de voluntad? Porque existe un cónyuge y un comprador. Y cuando se quiere cuestionar el tema de la ausencia, significa que el cuestionamiento de la ausencia de manifestación de voluntad debe referirse a los que intervienen en el acto, ¿sí? Entonces, cónyuge, independientemente si abusó o se excedió de sus facultades, ocultó la condición de que el bien que estaba transfiriendo era conyugal, manifestó su voluntad. Igual el comprador. Entonces, no se puede imputar el tema de la ausencia. Entonces, para nulidad, no, digamos, no encontramos el tema del supuesto de hecho para aplicarlo, ¿sí? Entonces, para el tema de imposibilidad jurídica, nulidad por imposibilidad jurídica, el 1409 del Código Civil, inciso 2, hace referencia a la venta de bienes ajenos, y es un supuesto de bien ajeno, entonces está permitido. Entonces, tampoco podría ser utilizarse como sustento de la nulidad el tema de la imposibilidad jurídica, ¿no? En este caso, objeto imposible jurídicamente, ¿no? Entonces, por ahí, ahora, un fin ilícito que también se ha esbozado y que también en el Pleno se ha mencionado. Fin ilícito. Si nosotros hacemos un análisis en abstracto, tanto comprador como vendedor quiere que ese contrato surta los efectos y en abstracto no podría identificarse concretamente ese fin ilícito, salvo que concretamente se evidencie que el comprador y vendedor han tenido una finalidad de causar un perjuicio o de conseguir fines totalmente diferentes a los normales. Entonces allí sí podría, ¿no? Entonces, pero ese es un caso excepcional, ¿no? Ya, volviendo al tema de la pregunta, ¿qué implicancias trae este Pleno a futuros, a los procesos en trámite, ¿no? Si antes de la emisión del Pleno nosotros estábamos en la incertidumbre de que si el resultado va a ser a favor de la nulidad o a favor de la ineficacia, ahora con la publicación nos tiene fuerte la incertidumbre de qué va a pasar con los procesos en trámite, ¿no? De los procesos de nulidad que se sustentan por causales diferentes a las que he reconocido. 219, inciso 8, por ejemplo, ausencia de manifestación de voluntad, objeto físico y jurídicamente imposible, fin ilícito, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las demandas cuyo sustento es la ineficacia? El tema, el Pleno no ha hecho referencia a nada de esto, ¿no? Y eso sí es efectivamente un problema, ¿no? Que tengamos un panorama incierto de cómo los órganos jurisdiccionales vayan a actuar, van a adecuar o si van a declarar improcedentes, ¿no? Entonces, la ausencia de reglas es un tema de incertidumbre. Si la Corte Suprema a la fecha no ha integrado, no ha aclarado, eso significa que queda ya en los órganos jurisdiccionales de alguna forma buscar una salida que sea congruente y que no distorsione el tema de los derechos que están en juego, ¿no? Entonces, no podemos tampoco en este sentido alegar el tema de que debemos solucionar ese tema, pero un tema en este caso concreto, por ejemplo, en el tema de los procesos que hayan alegado la nulidad, independientemente de la causal, se puede hacer, y ya lo que dijo la doctora Fiorella,
en el sentido de juez y derecho, ¿no? El juez debe aplicar el derecho que corresponda. Claro está, siempre y cuando no modifique los hechos, ¿no? Entonces, allí se podría subsumir lo que no implica que del todo estaría solucionado, ¿no? En el tema de la ineficacia un poco más complicado, ¿no? Si yo quisiera buscar una salida salomónica de alguna forma que garantice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de quienes hayan demandado a través de la ineficacia y de alguna forma para asegurar el tema de la seguridad jurídica que pone el cumplimiento del pleno casatorio, significaría una adecuación, ¿no? Y otra solución más radical que tiene que ver con mi postura respecto al cumplimiento no de ese pleno casatorio supone cuestionar básicamente el tema de la vinculatoriedad o el tema digamos, del cumplimiento de las reglas y que es un pleno, ¿no? Conforme a las reglas del 400. Y si yo cuestiono de que no cumple, pues no significaría una adecuación, sino que siga su curso normal de esos procesos, ¿no? Sí quisiera también dejar un poco aclarar que, al igual que el voto en minoría, independientemente del contenido, ya yo creo que en este caso también hubiera sido posible el overruling prospectivo, ¿no? Que ya se utilizó y que se hace referencia a la sentencia 24-2003, acción de inconstitucionalidad, donde el efecto de la sentencia se hace a un tiempo hasta que las personas se adecúen, hasta que las personas conozcan el contenido de la decisión, ¿sí? Entonces yo creo que con esa misma regla que hace el voto en minoría debió aplicársele el tema en el caso, en el voto que haga ese resultado ganador. Sí quisiera un poco, si me permiten, está fuera, no sé si me permiten, está fuera del análisis, pero sí quisiera hacer una observación al tema de la pretensión de reivindicación, que me parece, digamos, con su regulación inapropiada, o digamos que no tiene ninguna relevancia específica para el tema en cuestión. Por un tema sencillo, si la pretensión de reivindicación es la acción, digamos, la acción del propietario no poseedor frente al poseedor no propietario, ¿ya? ¿Qué significa? Que a quien tendría que demandar es alguien que no tiene la condición de propietario. Y si nosotros analizamos específicamente el caso en cuestión, aún con la categoría que se le quiera dar, un acto nulo o ineficaz, él es propietario, ¿sí? Entonces, la pregunta es, voy a desnaturalizar la pretensión de reivindicación entre un poseedor no propietario frente a un propietario poseedor. Se rompe la regla del concepto de reivindicación. ¿No hubiera sido mejor la pretensión de mejor derecho de propiedad? Solamente un tema para, entre comillas, para un tema de otro debate, ¿no? Me parece que por allí debió un poco enfocarse. Ahora, cuando he escuchado y dicen, ¿qué acciones tiene el cónyuge no interviniente o el cónyuge interviniente? Yo creo que ninguna, porque finalmente la acción es de la sociedad conyugal. Lo que hacen los cónyuges solamente es actúan en nombre de. Ahora, ¿tendría alguna acción el cónyuge interviniente? Para mí, no. En todo caso, porque si digamos, uno regula el tema de la buena fe y el que nadie puede sacar provecho de sus conductas ilícitas, ya el darle participación a la cónyuge interviniente significaría transgredir sus propios actos. Entonces yo creo que a partir de allí solamente estaría reservada la actuación en nombre de la sociedad conyugal solamente al cónyuge no interviniente. Entonces yo creo que por allí deberíamos empezar un análisis totalmente diferente a la como se le ha estado dando este enfoque respecto a las acciones de los cónyuges o al tema de la reivindicación. El tema de la reivindicación para mí no es un tema que debería haber estado en esto, porque si nosotros analizamos, la reivindicación no va a proceder porque el poseedor propietario tiene esa condición de propietario y la reivindicación debe analizarse frente a un poseedor que no es propietario. Entonces como que se desnaturaliza. Por eso yo creo que y asumo de que lo mejor que debió haberse hecho en todo caso, asumiendo de que eso podría ser posible, es el mejor derecho de propiedad.
Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, con eso hemos terminado la ronda de preguntas que hemos preparado. Yo quisiera hacer dos preguntas puntuales. La primera va para la doctora Aide, quien es la que más ha hecho énfasis en este tema del derecho de familia. Mi pregunta es si con la emisión de este pleno lo que ha buscado la Corte Suprema es proteger a la familia. ¿Qué pasa si la parte compradora también es una familia? ¿Qué pasa si es que el que está comprando el bien, que muchas veces pasa, muchas veces las familias compran viviendas para vivir o para realizar sus negocios? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si es que la persona que está comprando o la parte compradora es una familia? El adoptar por la nulidad no desprotegería a esa familia, con lo cual no se cumpliría el fin que se pretende buscar. Bueno, en este caso habría que analizar cada caso en concreto, porque ahí, por ejemplo, tendríamos que analizar la buena fe, la mala fe. No tanto ir, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, un comprador, ¿no? Realiza, a pesar que tiene conocimiento que es un bien conyugal, ¿no? Entonces ahí podríamos, el comprador está actuando de mala fe. Entonces, en ese sentido, no solamente vemos los principios, porque en realidad considero yo que este octavo pleno casatorio es acertado, ¿no? Pero también cada caso en concreto hay que analizarlo, porque los principios del derecho de familia son diferentes a los principios del derecho procesal civil y al derecho civil. Por ejemplo, todo lo que es derecho de familia se aplica en las normas de orden público, ¿no? Y acá, por ejemplo, efectivamente, este pleno casatorio dice que se infringe el artículo 219, inciso 8, que es relacionado a la nulidad virtual, en concordancia con el artículo 5, el título preliminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero, pues, de que sí está protegiendo a la familia, pero no podríamos nosotros sopesar de que, o debatir en relación a que hay dos familias, una familia que es la vendedora y otra familia que es la compradora, sino lo que tenemos que ver es el contexto de cada caso en concreto, porque aquí lo que se está protegiendo, fíjese, la Constitución dice lo siguiente, la Constitución del 79 solamente protegía al matrimonio, pero nuestra Constitución actual no solamente protege al matrimonio, protege a la familia. ¿Y qué significa familia? O sea, no solamente es el matrimonio, sino son las uniones de hecho. Entonces, en ese sentido, pues, en ese entender, este principio es importante. Y también el principio del interés de la familia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Dentro del patrimonio conyugal y de la sociedad conyugal se analiza si el cónyuge ha actuado de buena o de mala fe, si es que ha actuado en interés o no de la familia. Y si incluso en otras legislaciones se habla no solamente de protección a la familia en sí, sino a la misma vivienda o a la familia. Es decir, que no se permite vender, aunque sea un bien propio, cuando la familia está habitando en la casa donde se pretende vender. O sea, la legislación comparada va más allá todavía que nuestra legislación. Entonces, en ese sentido, pues, yo considero que sí es acertado octavo pleno casatorio, y considero pues que de todas maneras es una nulidad, porque no hay en este caso, ¿no? La otra parte, el otro cónyuge no da su consentimiento o no participa en este acto jurídico. Entonces, en ese sentido, pues es mi participación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Aide. La otra pregunta quisiera dirigirla a la doctora Fiorella Vázquez, que es algo de lo cual el doctor Helner ya se había ocupado un poco. Quería preguntarle a usted sobre la reivindicación que podría hacer el cónyuge que no intervino. Digamos, ¿qué opciones tendría el cónyuge que no, o la cónyuge que no intervino en el acto? ¿Podría solicitar nulidad, efectivamente la nulidad, pero digamos, sería la vía más efectiva, o qué otras vías procesales tendría o vías civiles tendría para reivindicar el bien? Mire, lo que yo recomendaría es que, o sea, viéndolo de la manera práctica, no teórica, porque creo que a los abogados lo que más les interesa es tener un resultado, ¿no? Mire, como la reivindicación es un proceso de conocimiento, yo la verdad, yo acumularía la nulidad
y la reivindicación, como dos pretensiones autónomas, para que se pronuncie, porque va a haber jueces en que van a decir, oye, no, o sea, puede ser una postura del doctor Morocho que es atendible también, ¿no? Hasta que como figura propietario el comprador, ¿no? Porque todavía no hay nulidad, ¿no? Se entiende, y por tanto no están los efectos, bueno, los efectos de la restitutorios de la nulidad, entonces, no, improcedente la demanda de reivindicación. Y va a haber jueces que lo van a hacer, definitivamente, ¿no? Porque no va a cumplir con ese supuesto. Entonces, para evitarnos ese tema, y también para evitarnos antes ir a una nulidad y luego reivindicar, yo acumularía los dos, ¿no? Pidiendo la nulidad, que es un proceso de conocimiento también, por vulneración a normas de orden público, el 315, y otra pretensión, la reivindicación, ¿no? Pidiendo que retorne el bien. No obstante a ello, si la pregunta teórica es si en la reivindicación podría analizarse de alguna manera, o sea, puedo ir, el cónyuge afectado, puede ir a la reivindicación, si hay un proceso de nulidad de acto jurídico, yo creo que sí podría, o sea, porque implícitamente, y lo pondría con pretensión también, el juez va a analizar la situación de quién es el propietario de ese bien, ¿no? ¿Quién es el propietario? El propietario es la sociedad conyugal, o sea, tiene todos los hechos y tiene todo el material para analizarlo, ¿ya? Entonces, él puede pronunciarse a ese punto, fijarlo como punto controvertido, y nada, puede pronunciarse sobre eso y luego decir de que sí procede la reivindicación, ¿no? Declararlo fundado, ¿no? Entonces, atendiendo también de que el proceso es adecuado para hacerlo, ¿no? La vía procesal es la adecuada. Pero el problema sería que si no analiza esa propiedad, ¿no? Como un punto controvertido y solamente se somete a la reivindicación, va a haber problemas entre lo que decide el juez y lo que dice registro. Algunos me dirán, bueno, registros es simplemente, digamos, un acto de publicidad, ¿no? Lo que importa son los títulos, ¿no? Los derechos. Entendido que la propiedad es un tema consensual, X, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que haber una correspondencia, porque finalmente el registro que hace es darle más dureza al derecho que ya tengo. Entonces, ok, voy a conseguir la reivindicación, pero ¿y la propiedad dónde queda? O sea, yo también quiero inscribir la propiedad, ¿no? Con efecto de esa nulidad, ¿no? El efecto restitutorio, que ese bien es de la sociedad conyugal. Entonces, en esa reivindicación tendría que ir, pues, un pronunciamiento previo, ¿no? Respecto a la propiedad, para que se pueda inscribir esa sentencia y caducar en todo caso el derecho del comprador. Ese sería mi consejo. En todo caso, si desean su proceso, acumular nulidad con la reivindicación, y si quieren irse solo a la reivindicación, pedir de que se pronuncie el juez declarativamente sobre la propiedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Yo simplemente como algunas conclusiones que he podido sacar. La primera es que este tema efectivamente es un tema que sucede, casi prácticamente todos los ponentes han coincidido en que es un tema que sucede mucho en nuestra realidad, sobre todo una realidad de nuestro país, que puede ser que en Lima, por ejemplo, algunas municipalidades tengan actualizados sus datos de RNIE matrimonios, pero no necesariamente es así en todas las partes del Perú, ¿no? Este tema, por ejemplo, sucedió en Huancayo, incluso en otras ciudades donde, por ejemplo, los registros, el catastro no funcionan bien, entonces sucede bastante. Y en segundo lugar, quisiera resaltar también que es cierto que si bien se ha dado una respuesta con el Pleno, hay muchos temas que aún no se han tocado, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el artículo habla de que el cónyuge que no intervino, pero ¿qué significa no intervenir? No intervenir significa que no esté mi firma. ¿Qué pasa si es que he hecho, si bien no está la firma de uno de los cónyuges, qué pasa si ha actuado para que se logre esta transacción, etcétera, ¿no? Creo que definitivamente se va a seguir comentando el tema. Y bueno, sin nada más que añadir, muchas gracias nuevamente a los ponentes, gracias a los asistentes, y los dejo con la directora Cristina. Darío, hay una pregunta que está en el chat. No sé si me permites contestarla. Por favor. Sí. Sí, doctor. Adelante. Ya. Se señala en la pregunta,
Voy a tratar de leerla. Ya se dice, permíteme, porque esto, ya, la pregunta es, dice que, primero, para aclarar, que el 315 no regula el tema del patrimonio familiar. Patrimonio familiar es una institución en familia que está regulado en el 488 del Código Civil y que está para determinados fines específicos, ¿no? Y le da la característica de que es inembargable, inalienable y transmisible por herencia. Entonces, no es en realidad el patrimonio familiar lo que está protegiendo el 315, lo que protege es los bienes de la sociedad de gananciales, ¿no? Los cuales sí pueden ser objeto de transmisión, ¿no? Con la condición de que ambos cónyuges sean los que participen. Pregunta, si eso es lo que ha generado, digamos, si jurisprudencialmente, y eso es cierto, jurisprudencialmente lo que ha prevalecido para la protección de esta situación es el tema de la nulidad. Pero yo, como les dije, y lo expliqué, en el caso que me había pasado específicamente, no cabe ninguna explicación, ninguna forma de poder estimar alguna causal de nulidad por las razones que ya les mencioné, ¿no? Y para el tema de la eficacia, que es la pregunta correcta, si necesitas un cambio legislativo, yo creo que no. Si nosotros cuando hablamos de ineficacia estamos hablando un poco de la legitimación para transferir, entonces cuando lo hace una sola persona no está legitimado, podría equipararse al tema del falso procurador, ¿no? Aquel que tiene facultades para transferir, sin embargo, las excede, o el que no las tiene, transfiere. Entonces, allí aplica el tema de la ineficacia, y para mí, no concordarlo el 315 con el 161 del Código Civil no necesita un tema de modificación del sistema normativo, de la ley, como para que se aplique o para que el tema de ineficacia sea la salida en un caso diferente, en el caso que se haya optado por el tema de la ineficacia. Eso es todo. Este evento y agradecemos nuevamente a cada uno de los panelistas. Muchas gracias.